Amable auditorio que nos ve a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Reciban la cordial bienvenida a nombre del Gobierno del Estado de Oaxaca, de la Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca y, por supuesto, de la Casa de la Cultura Oaxaqueña a la Muestra Internacional de Danza 2021 que llega a su edición 23. En esta fiesta del cuerpo en movimiento tenemos a diferentes compañías que nos presentarán desde la danza tradicional hasta la danza contemporánea, pasando por diferentes géneros y estilos. Y por supuesto también tendremos la reflexión de las y los protagonistas del arte del cuerpo en movimiento. Nuestra primera actividad será precisamente un foro de reflexión, enseñar a bailar en modelos educativos. Estarán con nosotros los maestros Miguel Ángel Aja, Laura Vera y Manuel Ramírez. En esta ocasión tendremos la oportunidad de profundizar acerca de la enseñanza-aprendizaje de la danza como un proceso individual y colectivo, en donde los conocimientos previos se estructuran con los nuevos para lograr el desempeño no solamente de expresividad, sino de capacidad creativa de todos aquellos que están en las disciplinas artísticas. Modera en esta ocasión José Luis Pérez Cruz, quien es periodista que se formó como licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca. Posteriormente estudió periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Escuela de Periodismo Carlos Septién. En Oaxaca ha colaborado con El Imparcial en la sección Capital y Regiones como editor y también Arte y Cultura, donde todavía está colaborando con diferentes crónicas. Además, es titular y el creador del portal Santa Cultura. Y ni una palabra más, comenzamos con este foro, enseñar a bailar en modelos educativos. Bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto saludarlos a todas y a todos que nos acompañan en este momento a través de esta transmisión totalmente en vivo y que hoy pues ya llegamos a una emisión más de la Muestra Internacional de Danza Oaxaca en su edición número 23, que seguramente pues nos tiene muy emocionados de reencontrarnos de manera virtual para hablar de la danza, como lo ha hecho este foro, este escenario, este escaparate por 23 años. Y hoy estamos aquí reunidos para hablar dentro de un foro, este foro de reflexión se llama Enseñar a bailar en modelos educativos. Hoy vamos a tocar algunos temas en torno a la educación, al profesionalismo, a las maneras en cómo enseñamos, en cómo se acerca a la danza a bailarines y bailarines. Y también hablar también de los públicos, cómo impacta que la enseñanza pues sea profesional y quiénes enseñan la danza, y nos vamos y surcamos directamente sobre Oaxaca. Y por ello esta tarde quiero saludar vía virtual a quienes nos acompañan en este foro de discusión, y quiero mencionar que esta tarde está con nosotros la maestra Laura Vera. Ella nació el 12 de agosto de 1969, realizó la carrera para maestros en el Colegio Nacional de Danza Contemporánea, con sede en la ciudad de Querétaro, México. En la especialización de instructora de técnica Graham, fue parte del cuerpo de docentes del mismo colegio y simultáneamente se entrenó con el Ballet Nacional de México. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Saludo esta tarde a la maestra Laura. Le agradezco que esté con nosotros y ojalá que podamos hacer muy productiva esta charla, maestra. Sí, gracias, muchas gracias por la invitación. Y también, pues a nombre de la Casa de la Cultura, recibimos esta tarde al maestro Manuel Ramírez. Él es coreógrafo y maestro fundador de la Compañía Estatal de Danza Contemporánea de Oaxaca. Nació en la Ciudad de México e inició sus estudios y su formación artística en el Seminario de Ballet Nacional de México y continuó con una ardua carrera en la ciudad de Monterrey y esto en el estado de Nuevo León, en la Escuela Superior de Música y Danza. Actualmente es maestro en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, así como docente en el Instituto Superior de Artes Escénicas de Oaxaca, docente y director técnico de la Compañía Estatal
de Danza Contemporánea de Oaxaca. Maestro Manuel, es un gusto saludarlo en esta tarde a través de esta transmisión que nos permite encontrarnos con la Muestra Internacional de Danza Oaxaca a través de esta plataforma de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Muchísimas gracias, a mí también me da muchísimo gusto. Agradezco al licenciado Emilio, agradezco a Gerardo, agradezco a Mine, y pues ahora con esta terrible situación en la que estamos, pues nos tenemos que encontrar por este medio, pero también es un gusto estar y compartir con Laura, que la saludo, con el maestro Miguel y contigo. Mucho gusto, muchas gracias. ¿Cómo estás, Laurita? ¿Cómo está, maestro Miguel? Gracias. Y bueno, también quiero platicarles acerca de otro de nuestros invitados en esta tarde. Es el maestro Miguel Ángel Aja. Él es licenciado en Pedagogía y especialista en Historia de Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado y bailarín profesional de danza folclórica por la Escuela Nacional de Danza Folclórica del IMBA. Es creador, director general y coreógrafo de la compañía de danza folclórica multidisciplinaria La Chancla, beneficiada por el programa de apoyo a proyectos para niños y jóvenes durante el periodo 2019 del FONCA. Director también del Colegio de Bellas Artes de Oaxaca, que oferta la licenciatura en Danza Folclórica Mexicana. A todas y a todos los maestros que hoy nos acompañan, les agradecemos enormemente que hayan aceptado su invitación. Y bueno, a mi nombre personal, José Luis Pérez Cruz, pues les doy la bienvenida también y ojalá que podamos pues iniciar esta charla y que esta charla sea muy productiva y que quede también como un documento importante para todos nosotros en busca de pues tener un diálogo y un análisis que es necesario, yo creo, en ese momento y que nos los propone la 23 Muestra Internacional de Danza Oaxaca, y decirle a las personas que nos están viendo que los currículums de cada uno de los maestros que nos acompañan esta tarde lo pueden encontrar en la página de la Casa de la Cultura Oaxaqueña para que puedan consultar, porque realmente se abrevió todo el trabajo y profesionalismo que los maestros que hoy nos acompañan pues tienen en sus saberes y en sus caminos por la danza. Así que vamos a iniciar para platicarnos cada uno de ustedes su punto de vista. Actualmente en Oaxaca, ¿cómo es el acercamiento del ser humano hacia la danza mediante el aprendizaje que un niño, un joven o un adulto pueda tener hacia este arte? Me gustaría iniciar con la maestra Laura Vera. Bueno, pues bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Un gusto igual ver a Manuel, que pues él fue mi maestro, de mis primeros maestros hace muchísimos años. Y bueno, no digas, había escuchado del no hay pena. Del maestro Miguel Ángel, pero no tenía el gusto de conocerlo y me da un gusto tenerlo aquí en este foro. Y bueno, antes que nada, pues quisiera como pronunciar un poco en cuanto a la danza, que es la danza, bueno, no dar tipo Wikipedia, que es la danza, sino pensar que la danza, saber que la danza es acción, la danza es movimiento, y bueno, el movimiento humano pues es un fenómeno, ¿no?, de adaptación en sí mismo, ¿no? El ser humano como integridad o entidad total, pues única, pues es irrepetible, es un ser que vive en continua interacción pues con el medio. Por lo tanto, pues es importante, ¿no?, el conocimiento que uno pueda adquirir a través del movimiento. Sería muy importante que lo conociéramos todos, ¿no? Digamos que sí hay gente que es profesional y que se dedica a esto, pero sería muy importante cómo la danza podría impactar, ¿no? Impactar a todos. Y yo creo que algo fundamental es cómo te acercas a ella, pues es desde niño, yo creo, ¿no? Creo que va a ser realmente lo importante
para que adquiera como un significado más universal, ¿no? El hecho de que la danza, y no solo la danza, ¿no? Que las artes se implementen, el arte se implemente en la educación básica, no solo como una cuestión recreativa, sino lo contrario, como una cuestión formativa. Tenemos a las artes dentro de la educación básica como algo, pues, menor, ¿no? Digamos que solamente hemos llevado una clase de danza muy esporádicamente en la escuela o de música, pero ¿qué pasaría si realmente estuviera en nuestra formación desde niños, ¿no? Las artes, y bueno, y la danza, bueno, si nos enfocamos específicamente en la danza, pues sería súper importante. Entonces, para mí sería como lo primordial, ¿no? Que saber, ¿no? Cómo poder impactar en alguien la danza, no solo como va a servir para que en el futuro tú tengas la chance de decidir, bueno, yo voy a ser bailarín, ¿no? Sino que esto mismo, el mismo tema que es el arte en la educación, te pueda llevar a realizar muchas cosas de una mejor manera, ¿no? Entonces, para mí educar por medio de la danza, bueno, y educar en términos generales no solo consiste en transmitir saberes, y conductas, ¿no? O sea, transmitir como enfoque conductista, ¿no? De solo te aprendes los pasos, ¿no? Con un fin, sino imaginar una situación que incentive, pues, a los estudiantes. Si estamos hablando de la educación básica, bueno, a las niñas y los niños pues para descubrir saberes que propicien un cambio, ¿no? Pues en su experiencia, y que puedan generar conductas pues para sí mismos, ¿no? Me quise, digamos, abocar específicamente en ese tema porque yo creo que es primordial para que el impacto de la misma danza sea mucho mayor. Entonces, para mí es importante saber y es necesario que la danza pudiera implementar,se en una educación básica como algo formativo, ¿no? Que realmente vas a aprender a hacer danza desde chico. A lo mejor no vas a ser bailarín, pero estamos seguros de que te va a servir para lo que vas a hacer. Bueno, es como quería yo meter un poco el tema de esto. No sé si alguien quiera decir algo con respecto a esto. Maestro Manuel Ramírez, si nos pudiera también dar su punto de vista acerca también de la experiencia que usted ha tenido a lo largo de los años, de cómo ha funcionado tal vez los sistemas que usted ha tenido en la enseñanza de la danza, y cuál puede ser también como compartir esta experiencia, ¿no? Para quienes quieran ser bailarines o bailarinas, para quienes quieran acercarse a la danza, o como bien dice la maestra Laura Vera, el promover que la danza pues sea más formal desde la educación básica. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Laura. Creo que fundamentalmente las artes han estado o habían estado un poco perdidas. Totalmente de acuerdo con lo que dice Laura. Yo creo que tiene que estar dentro de nuestra formación básica, como si fueran las matemáticas, el español, nuestras materias que tuvimos desde la primaria, que tuviéramos una formación musical, dancística, teatral. Creo que todos estamos porque pensamos que eso puede hacer mejores seres humanos y un mundo mejor. Mi experiencia ha sido desde la Escuela de Bellas Artes, desde hace
30 y tantos años que llegamos, que como decía Laura, nos invitaron, estábamos en Monterrey, y la maestra Serret, que la invitó el maestro Rufino Tamayo, llegamos a la escuela y pensamos hacer realmente algo profesional. Yo les decía mucho a los muchachos que no fueran porque no tuvieran nada que hacer en las tardes, porque a veces piensan, pues si no tienes nada que hacer, pues vete un rato ahí a alzar la pata, dijeran en mi tiempo, ¿no? Pero realmente lo tratamos de hacer a un nivel profesional, y sobre todo que yo me he dado cuenta que a través de la danza los muchachos pueden ser muy felices tomando las clases. Estoy de acuerdo en lo que dice Laura, que no nada más hay que enseñar el paso, porque de eso hay muchísimos maestros que podemos enseñar el paso, y el paso no sirve de nada porque el paso tiene que ser algo más profundo. Necesita uno entrar a su espíritu, a su ser, para que realmente puedan cambiar. Yo te puedo decir que yo he conocido jóvenes que cuando empezaron eran gente inhibida, con muy poca comunicación, tímidos, y después de bailar un tiempo, de trabajar, son mejores personas, se pueden expresar mejor. Es una formación, no es a ir a ver qué hace. Entonces, la Escuela de Bellas Artes, como tiene ya tanto tiempo, esto te contesto, la segunda parte, ya llega la gente sola, nosotros ya no tenemos que hacer publicidad, llegan, no sé, te puedo decir que llegan 60, 70, 80 jóvenes a tomar clases, y por otro lado tiene una limpieza natural, porque como es una técnica, como es una disciplina muy fuerte, solita se va limpiando y se va quedando la gente que más le va interesando, es muy parecida a la danza al amor, ¿no? Cuando te enamoras de ella, pues ya no puedes dejarla. Entonces, esa ha sido mi experiencia, y bueno, yo he tenido jóvenes desde cero hasta que llegan a bailar profesionalmente y luego se van a otros lugares, y esa ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí, de pronto verlos cuando llegan y pareciera una cosa cursi, que es como de mi mami, pero después cuando ya los veo en el foro, es una emoción muy grande, ¿no? Cuando ya los ves bailar en un foro profesionalmente. Maestro Miguel Ángel Aja, buenas tardes. Y bueno, con preguntarle y decirle sobre cómo la danza, desde su punto de vista, desde su experiencia, cómo ha sido estas técnicas que usted ha ocupado desde sus propias trincheras con la enseñanza, y también un poquito de empezar a ver cómo se enseña la danza en Oaxaca también, ¿no? O sea, hay muchas opciones que el niño o los jóvenes pueden tener para aprender la danza desde un punto de enseñanza más profesional, se puede decir, ¿no? Entonces, actualmente hay una oferta de escuelas, de la misma Casa de la Cultura, de pequeñas academias o grandes academias. Entonces, en esta responsabilidad también de que la danza o el acercamiento a la danza por quienes quieren practicarla, ¿cómo se está dando de lo que usted sabe aquí en Oaxaca, y también compartirnos la experiencia personal en la enseñanza? Bueno, buena tarde a los tres. Espero que me escuchen bien. Estoy teniendo como algunos problemillas, pero me van diciendo. Primero que nada, un gusto saludarlos y estar con estos dos grandes maestros, que bueno, tienen una carrera que les precede y una reputación que
que es digna de mencionar. Y a partir de esa pregunta que haces desde un inicio y cómo la vas hilando con esta aportación de mi parte, creo que la danza es un fenómeno humano, ¿no? Para empezar, el ser humano desde que está en un periodo de gestación está haciendo movimiento, ¿no? Desde ese momento el movimiento es parte inherente al ser humano, ¿no? La danza, con maestros, sin maestros, con escuelas, sin escuelas, la danza es algo que forma parte del ser humano, está ahí y se va a manifestar de una o de otra manera, no es una manifestación propia de la humanidad, propia del ser, y en ese sentido va tomando y se va gestando desde diversos lugares. Si hablamos de esta cuestión tradicional, la danza se empieza a aprender desde el observar al otro, desde ver al otro, desde que veo que mi mamá y mi papá de repente bailan, mis hermanos, es decir, todas estas acciones y estas actividades que están alrededor de nuestra cultura. Somos el pueblo de Oaxaca donde hay fiesta por esto, por aquello, por el otro, y entonces la música está ahí presente, invitando al cuerpo, al movimiento, al disfrute. Creo yo que este primer acercamiento con la danza, sin la parte específica de la enseñanza, es natural de la música, del ritmo, del movimiento corporal. Ya en este ámbito de la enseñanza, a partir de la institucionalización que el país ha intentado hacer a lo largo de la historia, pues han venido generándose diversas propuestas que creo yo y considero que son y que van a ser buenas. Pues, ¿por qué? Porque tienen una intención que es sumarle al tejido social, a la reconstrucción de este tejido social por medio del movimiento. Independientemente si sea una academia chiquita, grandota, mediana, hay una intención. A lo mejor esta intención puede variar y se podría buscar una profesionalización, se podría buscar una línea que los llevara de tal o cual manera, pero siento que eso también nos encuadraría y nos metería en modelos que tal vez no sean necesarios, que la misma danza está... la técnica, pues, la técnica es un medio para llegar al fin, no es el fin en sí mismo. Y a veces la gente que estudiamos nos casamos o nos metemos demasiado con la técnica, olvidando eso que decía el maestro Manuel. No, lo importante es que sean felices, que disfruten, lo que decía la maestra Laura Vera, esta posibilidad que tiene el cuerpo de conectar consigo mismo y con el espectador. Entonces yo creo que a partir de la experiencia que he tenido y desde mi lugar en lo que he hecho, había un maestro que me dio clases en la Nacional, falleció hace unos años, y él utilizaba una técnica de enseñar la danza bailando, es decir, la técnica bailada, ¿no? Hablando del folclore específicamente, ¿no? Estas experiencias que tenemos de los cubanos, por ejemplo, ¿no? Que hacen un trabajo maravilloso entre sonido, entre movimiento, es decir, entre este disfrute que tiene la danza y que a veces esta rigidez con la que se puede o no se puede enseñar una actividad que ya de por sí está considerada como de recreación, que no se le ve este alcance que el maestro Manuel mencionaba, que la maestra Laura mencionaba, en donde estamos haciendo uso de habilidades cognitivas, de habilidades motrices, donde estamos alimentando el ser, el alma, el espíritu, y aparte estamos aportando a la estética. Sería complejo, pues, ¿no? Si no empezamos a ver la enseñanza de la danza desde un lugar más holístico, desde un lugar más completo, donde estas estructuras tradicionales en la enseñanza que han permeado durante muchos años, no se empiezan a cambiar estos paradigmas, donde la danza es y será, con o sin maestros, parte inherente al ser humano. Desde su punto de vista de cada uno de ustedes, ¿cómo han visto el desarrollo o el avance a través de los años de la enseñanza de la danza en las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas,
ha ido evolucionando en lo que ustedes saben o en lo que han experimentado, les ha tocado vivir en Oaxaca. Propiamente, pues como todo se centraliza en la ciudad, pues muchas cosas surgen desde la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo notan ustedes desde el punto donde se encuentran contribuyendo todos los días en sus técnicas, en lo que comparten el conocimiento a nuevas generaciones, a los bailarines actuales, bailarinas actuales? ¿Cómo han visto hay un desarrollo, no ha habido desarrollo? ¿Cómo se encuentra el estado de salud actual de la enseñanza de la danza, específicamente en Oaxaca? Bueno, bueno, desde mi experiencia puedo como comentar algo al respecto. Bueno, cuando leías ahorita mi currículum, y mencionabas, ¿no? Que, pues que me formé como maestra de técnica Graham, lo cual sí fue cierto. O sea, mis primeros acercamientos a la danza fue específicamente con la técnica Graham, ¿no? Cuando justamente contaba Manuel que ellos llegaron a Oaxaca y es la técnica formativa que ellos empezaron a enseñar acá. Y bueno, yo me fui a Querétaro para profundizar todavía más, ¿no? En la técnica porque bueno, en el Colegio Nacional de Danza, pues en esos entonces, pues solo era técnica Graham, ¿no? Pero bueno, yo he pasado como por muchas etapas, ¿no? Donde, como decía Miguel Ángel, ¿no? Que a veces estamos como muy acostumbrados, ¿no? A estar inmersos en una técnica, ¿no? Y bueno, yo he tenido como muchas experiencias desde mi formación muy didáctica, porque he tomado muchísimos cursos de diferentes técnicas, estilos, técnicas somáticas, ¿no? Pues para poder alimentar mi propia formación artística, no solo como bailarina, como docente, sino también como coreógrafa. Entonces, pues he tomado así como muchos cursos y a partir de eso yo he estado elaborando como una forma de dar clases, ¿no? Sí, también he pasado también fui maestra del Colegio Nacional de Danza Contemporánea, donde pues la técnica pues es rigurosa y es una forma de enseñanza pues conductista, ¿no? Es aprenderse cómo es la técnica, ¿no? Y mi interés ha ido en los últimos años pues por otro lado. Todo esto que he aprendido de las técnicas, no digo que sean malas, ¿no? Pero sí me ha enseñado a ser como responsable, a reflexionar en cómo voy a dar una clase, ¿no? Muy diferente es cómo vas a dar, bueno, no sé si sea muy diferente, pero más bien uno como docente, cómo va a dar una clase, ¿no? A un estudiante para que realmente sea significativo para su carrera como bailarín profesional, pero también sea muy significativo para su vida personal, ¿no? Hemos visto a veces que pues hay maestros que sí han sido como esta escuela muy conductista, muy ruda, ¿no? Donde se centra solamente en eso. Y mi interés va más en centrarse en la persona, ¿no? A quien cada ente es bien diferente, ¿no? Cada persona se muestra diferente a esta realidad. Tiene realidades diferentes, digamos. Incluso tiene inteligencia. Sí, creo que se detuvo, ¿verdad? Bueno, continuamos en lo que se incorpora nuevamente la maestra Laura Vera con nosotros debido a que se fue momentáneamente su señal de internet. Pues continuamos precisamente con el maestro Manuel Ramírez para que también nos dé su punto de vista acerca de esta situación. ¿Cómo ha visto el maestro el desarrollo? Parece que está regresando la maestra.
Maestro Manuel, si nos quisiera dar su punto de vista de cómo ha visto usted o palpado, no solamente desde el lugar donde usted se encuentra enseñando la danza, compartiendo el conocimiento, sino cómo ha visto el panorama en general de la enseñanza de la danza en Oaxaca. Ha habido un desarrollo, ha habido un estancamiento, se va mejorando. Actualmente pues hay, creo, más opciones para que los jóvenes, los niños, pues se encuentren con un camino fructífero a través de la danza. ¿Cómo ve usted este panorama y cuál ha sido también su propia experiencia en la enseñanza? Sí, mira, estoy de acuerdo con lo que dice Laura. Yo también me formé en la técnica Graham, pero después de un tiempo creo que es parte fundamental de un ser humano seguir buscando caminos. También he tomado muchas clases, he tomado muchos cursos, he buscado otras técnicas, he buscado otras maneras de moverme, he explorado con los cuerpos, porque sí es cierto, cada cuerpo es diferente. En ese sentido, te respondo, Oaxaca ahorita es una gama enorme de movimiento dancístico. Hay muchísimas manifestaciones. Si te acercas a la danza, que es un medio donde yo estoy, yo no puedo ir a casi todos los cursos porque yo trabajo para la compañía y más con esta pandemia, pero hay miles de posibilidades. Está Casa Abierta, está Rosario, está Gerardo, está Casa de la Cultura, está el grupo universitario, está el IESAEO, está el maestro Miguel. O sea, hay muchísimas posibilidades. Yo no podría decirte y ser un juez para decirte está bien o está mal la danza, porque yo no tengo esos elementos. No se trata de eso, porque es un arte vivo, no es un arte que estanque. Es que como se está moviendo y se está moviendo, entonces yo creo que sí, los jóvenes han buscado muchísimo otras maneras, otras opciones. Hay unos que les gusta mantener su técnica, lo cual me parece bien a mí personalmente, y después una exploración. Pero realmente, te contesto, hay muchísimo movimiento, no está estancada la danza en Oaxaca, absolutamente que no. Está el maestro Rolando Beati, está Laura, hay muchísima gente moviéndose y haciendo danza nueva. Así es. Bueno, y también ahora pasamos con el maestro Miguel Ángel Aja para que también nos dé su punto de vista. En este caso estamos hablando no únicamente de la danza, sino nos estamos centrando en la enseñanza de la danza, porque pues desde hace mucho tiempo, maestro Miguel Ángel, se ha hablado, ¿no? Al igual que en muchas otras artes, como la misma música, ¿no? Que se ha propuesto en diferentes tiempos la creación de un conservatorio, el crear una escuela tal vez de danza, siendo Oaxaca un punto interesante en todas estas manifestaciones que ustedes también han contribuido y muchos otros maestros y maestras para hacer de la danza un lugar mejor para quienes se acerquen a ella. Entonces, ¿cómo ve usted este panorama en cuestión de la enseñanza de la danza? ¿Y es necesaria una escuela tal vez superior, una universidad propiamente dedicada a la enseñanza de la danza? ¿Se necesita tener un espacio donde se busque contribuir y especializarse en la danza, o estamos bien como estamos, y es necesario también parte de la evolución de un bailarino o una bailarina el tener que salir de Oaxaca, el tener que moverse incluso de país para buscar un camino o un diálogo con su cuerpo, el movimiento, y darlo a un público a través de la danza? Pues sumando un poco a lo que comenta a la maestra Laura y el maestro Manuel, efectivamente yo tampoco considero que la danza esté estancada en Oaxaca. Yo creo que hay muchísimo movimiento, muchísima variedad, y esa variedad es la que enriquece. Ahora bien, creo que lo primero que tendríamos que separar es si hablamos del desarrollo de la danza desde la parte inicial
o a esto que tú te refieres que es ya la parte profesional, ¿no? O sea, porque la parte profesional, por supuesto que hacen falta más escuelas, no solo en el estado, en todo el país, y esa es una realidad que el Estado literal no se ha hecho cargo. Y yo no sé si se llegue a hacer cargo en algún momento, ¿no? Por ello han existido y surgen y van a seguir surgiendo nuevos proyectos de fuera para poder contrarrestar esta necesidad. Aquí el punto sería más bien, si se llegara a hacer así en el Estado, ¿qué se necesita? ¿Cuál es esa necesidad que hay del Estado, de maestros, de bailarines, de espectadores, de críticos? Porque la danza también se hace en el escritorio, ¿no? A veces se piensa que la danza no se hace en el escritorio y entonces veamos a Alberto Dalal, ¿no? Haciendo danza desde cuántos años y con cuántos textos desde un escritorio, es decir, la danza se hace desde diferentes espacios. Y en Oaxaca creo que ese de la investigación, no la investigación etnográfica, porque esa está y la hacen los antropólogos y la hacen los sociólogos y la hacen los etnólogos, no, de esa que se hace desde la danza, desde los profesionales de la danza. Yo considero desde mi experiencia que sin las formaciones alternas, paralelas a la formación profesional en danza, de pronto es más complejo ampliar la visión. Es decir, sí estudié danza, pero necesito otra cosa, pues estudio pedagogía. Y entonces, ¿cómo se habla del arte? Y entonces, ¿por qué el arte no está considerando a la danza? Entonces, busco un posgrado en historia del arte, es decir, ¿hacia dónde me estoy moviendo? Creo que la oferta a lo mejor siempre ha sido carente, pero como bien dijo el maestro Manuel, la maestra Laura, no nos hemos quedado sentados, ellos haciendo 20,000 cosas, buscando otras técnicas, viajando a otros lados, probando nuevas formas de enseñanza, nuevas formas de cómo hacer danza y desde dónde hacer danza y cómo vivir la danza es fundamental. Yo creo que los maestros van a coincidir conmigo. Si sin pandemia era difícil llenar el teatro, ahora con pandemia menos, ¿no? ¿Cómo es que los chicos se prefieren gastar 300, 500 pesos en el cine y si les cobras 50 pesos, que llevo 10 años haciendo cosas en foro y sigo cobrando 50 pesos y sigo sufriendo de que la gente llegue? Es decir, hay un arrastre que tenemos hacia el arte en general, no solo hacia la danza en particular, hacia el arte en general. Entonces, creo que se trata de sumar y estas ofertas que hay, creo que tienen y están sumando y estas ofertas profesionales que ya existen en el Estado desde la parte, desde la iniciativa particular e incluso de la iniciativa pública cuando tuvieron el CDCO, que era un muy buen proyecto, que estaba arrancando bien, pero al final del día, lamentablemente a las autoridades no les interesa. Entonces los particulares nos tenemos que juntar y buscar llenar un poco esa necesidad que sí tiene el Estado desde la educación, desde el espectador, desde todo aquello que conlleva. Es decir, no es un trabajo solo, es un trabajo que necesita de sinergia de quién, de la gente que estamos en el medio de la danza, de la gente que estamos en el medio de la cultura, del mismo Estado, de la misma sociedad. Es decir, esta visión de que el arte es parte de nosotros y es una forma de alimentar al ser que es fundamental en su esfera espiritual, no hablando de lo religioso, sino más bien hablando de lo filosófico, desde esto que las grandes mentes han pensado que es el ser como uno solo, la mente, el cuerpo y el espíritu, y la danza es un ejemplo claro de ello. La danza, como bien decía, maestro, pues siempre ha sido una necesidad a lo largo de la historia el poder expresarse, el unirse al movimiento. Y en el caso de los bailarines y bailarinas en Oaxaca, ustedes han dicho bueno, se han hecho los esfuerzos, están los resultados, pero si pudiéramos hablar de algunos obstáculos que ustedes se han encontrado en la enseñanza de la danza en Oaxaca, si es que los existe, si es que los hubiera, o cómo se podrían generar condiciones mejores para la danza, para la enseñanza de la danza, para el aprendizaje de la danza.
¿qué podrían ustedes proponer? ¿Qué podrían ustedes hacer? ¿Qué ausencias hay o no las hay para tener una mejor conexión? Hace rato la maestra Laura decía lo importante que es conectar un bailarín o una compañía con el público, o cómo se puede evitar también que a veces en ocasiones la técnica no rebase también la interpretación y todo se vuelva un acto cuadrado tal vez o mecánico. Entonces, ¿qué condiciones tendrían que existir o qué obstáculos han encontrado en Oaxaca para que la enseñanza de la danza, pues, no sé, sea más, tenga un lugar o un hábitat más cómodo, más cálido? Maestra Laura. Bueno, pues sí es muy complejo, ¿no? Espacios se han generado, yo creo que desde lo independiente, desde lo particular, pero que el Estado se sume, ¿no?, a estas necesidades, ¿no?, que se requieren para que haya espacios para los artistas, haya espacio para que el público se interese por la danza, pues es muy complejo. Yo insisto en primero cómo implementar, ¿no?, la educación de la danza, de las artes, bueno, y de la danza hablo específicamente en la educación básica, sería algo primordial, porque como dice Miguel Ángel, pues los chicos prefieren ir al cine que ir a ver una obra de teatro o una danza, ¿no? ¿Cómo implementar la educación básica, ¿no?, esta enseñanza con la importancia que debe hacer, ¿no? Los espacios, pues son pocos. Ya a nivel profesional, pues lamentablemente en Oaxaca pues no está, ¿no? No está ninguna licenciatura. Tenemos el CEDAR, ¿no?, que es como un punto de partida para después ir a algo más grande, pero pues desafortunadamente no está la licenciatura todavía aquí en Oaxaca en danza, lo cual hace que la mayoría de los jóvenes pues se tengan que ir, ¿no? Se tengan que ir y bueno, entonces ahí pues hay una cosa que también hace falta. Y también no hay espacios para la presentación, hay pocos, están desde lo independiente, hay espacios desde lo particular, que igual son pocos, pero un teatro no es suficiente, y un teatro que más o menos para los artistas independientes, bueno, ahí puede llegar, y hay un teatro que a veces es casi imposible acceder a él, ¿no? Entonces, espacios para hacer presentaciones, que no sean pues, artistas, las compañías de danza. Bueno, se detuvo nuevamente el internet, la señal de la maestra Laura, así que pues pasamos con el maestro Manuel para que también nos dé su postura acerca de cómo se pueden mejorar los escenarios, cómo se puede tener una mejor visión y condiciones óptimas para la enseñanza de la danza en Oaxaca, desde su punto de vista, maestro. Yo creo que sí se necesita una escuela, que es necesaria, que es complejo, como dice Laura, pero sí es necesario que, sobre todo, la gente que hace danza nos pudiéramos reunir y ponernos de acuerdo, que ese va a ser un tema bastante difícil, no nada más en Oaxaca. Ese es un tema artístico, pero se puede hacer. Y que el Estado pudiera proveer una escuela con una licenciatura, con una carrera totalmente pues completa, ¿no? Como por ejemplo el CENART en México, el CEPRODAC,
que hubiera espacios y que se hiciera una escuela con muchos maestros para que se pudiera enriquecer, por un lado. Por otro lado, que justo lo que hace la Mido, ¿no? Pero la Mido es cada año. Abrir el teatro para hacer danza, yo he visto funciones donde hay colas y colas y colas, pero es una vez al año. Es muy difícil también. Necesita el Estado también tener un buen funcionario para poder realizar una labor de este tipo, pero realmente, como dice Laura, es bastante complejo, pero sí es necesaria una escuela con una licenciatura y, como decía el maestro Miguel, y después hacer una maestría y después hacer un doctorado y después trabajar en investigación y tal, ¿no? Así es. En el caso de su punto de vista, maestro Miguel Ángel, sobre crear tal vez una institución que, no sé, desde niños hasta ofrecer maestrías por posgrados, ¿sería bueno, no sería bueno en un estado como lo es Oaxaca, con esta diversidad también desde la danza folclórica, la danza que ha sido parte de la vida, de la cultura? Y que creo que bien lo han dicho, si hay tantas opciones hoy en día es porque hay jóvenes y hay niños que desean encontrarse no solamente como una profesión la danza, sino como un punto de saber manejar su cuerpo y de sentirse más seguros y de encontrar un desarrollo humano si es que no deciden dedicarse a la danza, pero eso les puede servir. ¿Qué opina respecto, maestro, a este punto de si es necesaria o no una institución aquí en Oaxaca dedicada profesionalmente a la danza? Pues yo creo que no es necesario, es súper necesario, ¿no? Y que ya vamos atrasados en eso y que tuviera este modelo del ballet folclórico de Igor Montseyev, donde se les elige desde pequeñitos, desde los 7, 8 años entraron y llevan una formación tanto teórica como práctica y como lo pensaban pues es estos grandes de la danza en México también, este bailarín intelectual, ¿no? Este bailarín que también lee, escribe, investiga, ¿no? Es decir, que es capaz de utilizar todo lo que está a su alrededor, su recurso. Yo creo que sin lugar a dudas sí es necesario. Considero también que esta reunión de la gente de danza, no de clásico, no de contemporáneo, no de ritmos latinos, no de folclore, sino en general del medio de la danza en Oaxaca es urgente, ¿no? Estas rispideces que pueden existir en el medio, yo creo que para el tiempo histórico en el que nos encontramos, que es de cambio, que es de movimiento como la danza, sería fundamental porque desde nuestras trincheras avanzamos tal vez 2 pasos, pero juntos podríamos avanzar 3, 4. Entonces, yo creo que sí es necesaria la institucionalización de una escuela desde el Estado. Hay ofertas académicas particulares de nuestro estado, hay ofertas académicas de otros estados que operan en nuestro estado, hay ofertas en otros estados si los chicos emigran. Es decir, también está esta variedad que tiene el país dentro de estas posibilidades mínimas, porque deberían de ser mayores las posibilidades educativas que se tuvieran en el área, pero existen. ¿Y qué es lo que están buscando los chavos? En realidad, yo me he topado con la triste realidad de que estudian y piensan que van a bailar todo el tiempo, o lo que quieren es bailar todo el tiempo, y estudiar danza no es bailar todo el tiempo. Estudiar danza no es solamente estar en presentaciones, estudiar danza es una cosa mucho más profunda que tiene que ver con una serie de áreas de conocimiento que permiten la profesionalización de una labor dentro de la sociedad, una labor educativa, una labor estética, una labor docente, una labor investigativa. Es decir, se abren todos estos canales y todos estos campos que a veces se han dejado de ver y se piensa que la danza es solamente la parte de la ejecución, y la profesionalización de la danza no es solo la ejecución, sino que tiene todas estas vertientes. Y qué maravilloso sería que tuviéramos y que Oaxaca fuera
punta de lanza de un proyecto casi socialista, donde desde chiquillos se les escoge a los niños y se les manda y se les empieza a formar en el arte de la danza, ¿no? Para mí sería genial y desde mi trinchera como pedagogo, desde mi trinchera como gente del medio, estaría dispuesto a colaborar para que eso se llevara a cabo, ¿no? Parece, y ha sido un sueño romántico y efímero durante muchos años de los maestros que están aquí, de otros maestros, como el maestro Gerardo, que lleva 23 años luchando contra viento y marea y todo lo que se ha suscitado para que el Amido continúe, ¿no? Entonces yo estoy en la mejor disposición y ojalá, como bien dice el maestro Manuel, que en algún momento haya un funcionario que vea estas necesidades, que va desde la formación profesional, desde la formación continua, desde el acceso a los espacios físicos para ensayos, para presentaciones, desde este rollo burocrático para poder tener una beca, para solicitar un espacio, para ahora con lo de la pandemia tener los insumos para poder sanitizar los espacios, es decir, desde todas esas necesidades y otras tantas que están y han estado, ¿no? Entonces, sí efectivamente hace falta sinergia, sí efectivamente hace falta la escuela, efectivamente hacen falta más espacios, efectivamente hace falta más recursos. Sería magnífico que a partir de esta charla y ahora que coinciden ustedes como maestros, que es necesaria una reunión, que hay un acercamiento, que se pueden proponer muchas cosas, porque a veces a lo mejor las instituciones o los funcionarios, como bien dicen, pues no tienen el conocimiento, ¿no? Entonces sí a veces es fundamental ese acercamiento desde raíz, desde quienes están generando estos procesos, estas enseñanzas, estas técnicas, es necesario. Ojalá que pronto sea, y esto sea un punto de reunión para hacer lo posible, ya que también recordamos que el Amido ha sido una plataforma muy importante. Y precisamente para finalizar me gustaría preguntarles cómo ha sido, y bueno, ya con esta sería la última participación que tendría cada uno de ustedes, y me gustaría que al final también se despidieran. La profesionalización de la danza no solamente retribuye en el bailarín o la bailarina, también retribuye en el público. También retribuye en que los teatros se abran para que se presente danza y no los teatros se ocupen para otras funciones que no tienen que ver a veces con las artes. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios que puede tener, incluso con los medios de comunicación, con los mismos periodistas, que de repente también no hay crítica porque tampoco tenemos las herramientas? Y como bien dices, el cambio de actitud también de la gente, de los públicos, de que sepan identificar cuando se les presenta un ballet, que aunque te presenten El Lago de los Cisnes, pero que no puedes notar como público, te dejas ir por lo espectacular, pero no ves muchas veces que hay compañías que sí pagan, personas que pagan un boleto por ver una compañía, pero que esa compañía no tiene las herramientas suficientes y no están dando precisamente algo decoroso para un público que está invirtiendo en un boleto y que es necesario esa formación de públicos. ¿Qué elementos necesitamos y qué cosas otorga la danza, no solamente para los bailarines, sino para todo el entorno que toca? Y que en esta Amido, pues nos damos cuenta, ¿verdad?, de que son 23 años de estar picando piedra y sobre todo con los públicos. Y bueno, me gustaría empezar por la maestra Laura, hacerlo muy corta la intervención porque ya nos quedan muy pocos minutos. Sí, perdón que cada vez que me pongo a hablar se va el internet. Me quedo así como a la mitad. Bueno, es que solamente quería corregir en cuanto a cuando dije que, pues, que no había una licenciatura en Oaxaca en danza. Sí hay una licenciatura, perdón, siempre a veces se me... lo que pienso es que todavía está como todavía muy acotado, pero está el IESAEO, me parece, no sé si creo que Manuel es maestro de ahí, que sí ofrece una licenciatura, pero no sé bien desde dónde particularmente sale esta licenciatura, si desde una universidad, no lo sé muy bien.
Solo era como para corregir, que tampoco el público diga no hay nada aquí, pero bueno, también es complejo y amerita como hablar mucho también del tema. Y, perdón, ¿cuál fue la pregunta específicamente? Pues cómo Jorge. la profesionalización de la danza, cómo impacta también en el entorno donde se presenta, ¿no? Con el público, con los medios de comunicación, con que haya más escenarios que se abran para presentarse la danza, para que el público sepa identificar si va a pagar un boleto, si está recibiendo una buena ejecución o no, o se le está tomando el pelo, en fin, cómo retribuye desde la raíz la enseñanza a profesional, a un bailarino o una bailarina, y que impacta también a su alrededor. Bueno, yo insisto, insisto en esto que he estado diciendo durante la charla, cómo llegar, ¿no?, a la educación, ¿no?, el arte y la danza. Es crucial, ¿no?, para que tenga un mayor impacto, para que el público, cuando un niño se le da esta formación artística, por supuesto el entorno familiar inmediatamente va a recibir cosas, va a tener información, ¿no?, de qué es lo que hay, ¿no?, que en cuanto a arte se refiere. Y bueno, sí, el espacio de la MIDO es muy importante porque, bueno, ha difundido, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, este arte que es la danza, pero como dice Manuel, es solo una vez al año. Se necesitan muchos eventos y proyectos que estén durante todo el año haciendo movilidad para poder presentar más, ¿no? Proyectos donde también a las compañías independientes se les puedan pagar y hacer presentaciones, proyectos donde la danza pueda ir a las escuelas, no solo desde la educación básica, sino también mostrar, ¿no?, en las escuelas proyectos de artes escénicas, de danza. Sabemos que hay un teatro escolar, ¿no?, que no sé si aún siga, pero que fue algo muy importante. Me parece que en la danza podría ser también importante este proyecto. La difusión, ¿no?, se dará a partir de proyectos donde, pues, los artistas, porque muchos artistas independientes sabemos, hay muchísimos, o sea, sabemos que hay una compañía estatal, ¿no?, que es del Estado, pero alrededor hay un montón de gente haciendo cosas, la cual, pues, necesita la difusión y nada, que compren sus funciones, que también la institución compre funciones. ¿Por qué no? ¿Por qué no se le va a pagar, ¿no?, a las compañías una función, ¿no? Entonces, hay muchos artistas independientes que necesitamos eso, ¿no? Y bueno, para no alargarlo más, Maestro Manuel Ramírez, el tiempo casi se nos está agotando. Si pudieran hacer su aportación muy breve y aprovechar también para despedirse de quienes nos han acompañado, pues, en esta transmisión que hacemos en el marco de la MIDO. Por favor, Manuel. Sí, bueno, lo que parece que yo lo estaba pensando. Hay que hacer más eventos, hay que estar con ellos, hay que impulsar más MIDOs, unirnos, pero es importante el punto de que dijiste, y quisiera terminar con esto. Hay compañías que vienen a Oaxaca y llenan el Teatro Alcalá y cobran 500 pesos el boleto de arriba y son un fraude. Yo los he ido a ver y te lo digo, y no los voy porque yo lo pague, sino porque nos piden el piso prestado para bailar y realmente se están cayendo. Es importantísimo, pero es que es una clase social, ya parezco como un resentimiento, que es snob, que ni siquiera va a ver la función, pero como es ballet y es ballet ruso y ni rusos son, van y pagan un dineral cuando a una compañía que baila súper chido aquí en Oaxaca, ves a la mitad del Teatro Juárez, que parece un resentimiento, te digo, pero es una realidad.
Necesitamos mucha más difusión, mucha más mido, mucha más juntarnos, mucha más este tipo de eventos que le da un tono y que le da, es una fiesta de la danza, por eso la mido. Felicidades y otro año más y estaremos juntos, esperemos el próximo año. Ya rápido porque ya se fue muchísimo. Hasta luego y fue un gusto ver a Laura, al maestro Miguel y un abrazo a Gerardo, a Emilio, a Mine, a todos, a ti. Hasta luego. Gracias, maestro. Y bueno, maestro Miguel Ángel. Maestro Miguel Ángel, finalmente su punto de vista sobre esto que estábamos comentando y también despedirse porque ya nos quedan pocos minutos. Pues efectivamente me sumo al comentario de los maestros. Creo que el generar dentro de estos espectáculos escénicos que se realizan, aumentarle una parte didáctica, es decir, ¿qué se está haciendo? ¿Para qué se está haciendo? Necesitamos reeducar al espectador. Si bien no lo sabe, pues tenemos que ayudarle a comprenderlo, ¿no? Y creo que a lo mejor podemos darnos el tiempo para en esos espacios de esas presentaciones que se tienen también sumar y poner una parte didáctica de qué se está haciendo, de cómo se está haciendo, de los procesos. Yo soy muy fan de hablar de los procesos, porque los procesos a final del día son la epísteme del resultado y en el proceso se encuentran muchas áreas de oportunidad y yo creo que es de ahí donde podemos también educar al espectador qué es lo que hace falta. Si bien, como dice la maestra Laura Vera, vamos desde las primeras infancias, también tiene razón el maestro Manuel, tenemos una serie de resentimientos, no solo él, sino todos, porque efectivamente sabemos que pues uno se esfuerza tanto, viene alguien de fuera y cobra una cantidad exorbitante y pues uno tiene que estar batallando. Entonces creo que debemos hacer eso también, educar y ayudarnos entre nosotros y solicitar los espacios. Si no hay crítica de danza, pues vamos a hacerla entre nosotros, ¿no? Trabajemos entre nosotros. Creo que el trabajar como colectivo, la gente de arte, no solo de danza, nos daría otra visión hacia el mismo espectador que lamentablemente se ha generado estereotipos de lo que hacemos y para qué lo hacemos. Entonces yo les agradezco mucho, para mí fue un honor y siempre va a ser un honor compartir con gente de la talla del maestro Manuel, de la maestra Laura Vera, mis admiraciones, mi admiración para el maestro Gerardo por esta emisión número 23, para ti por haber estado a cargo de esto y me despido dejándoles un abrazo muy fuerte, siempre buscando que nuestra mente se libere a partir de nuestro espíritu creador. Muchas gracias. Muchísimas gracias a cada uno de los participantes en esta tarde, a la maestra Laura Vera, al maestro Manuel Ramírez y también al maestro Miguel Ángel Aja, que nos acompañaron en este foro en el marco de la 23 Muestra Internacional de Danza Oaxaca, en este foro de reflexión, enseñar a bailar en modelos educativos. Y ojalá que a partir de esta plática se creen muchas cosas más, e incluso también con los medios de comunicación, que también somos el enlace con los públicos y que podemos clarificar muchas cosas en conjunto, pues también reunirnos tal vez en algún momento. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron en esta tarde de manera virtual. Agradecemos a la Casa de la Cultura Oaxaqueña, a todo el equipo de producción y a quienes organizaron este foro y por supuesto al director de la Casa de la Cultura, Emilio de Leo Blanco, y por supuesto al gestor de la 23 Muestra Internacional de Danza Oaxaca, el maestro Gerardo Ibáñez. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades y el reconocimiento para todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos estamos viendo en estos foros y en esta 23 Muestra Internacional de Danza Oaxaca. Buenas tardes. Esto ha sido todo por hoy en nuestra primera actividad de la Muestra Internacional de Danza Oaxaca 2021. Enseñar a bailar en modelos educativos. Les recuerdo que si ustedes quieren conocer la semblanza de los maestros Miguel Ángel Aja, Laura Vera y Manuel Ramírez, en nuestras redes sociales los pueden consultar. De esta manera llegamos al final de esta primera emisión, pero los esperamos en los siguientes programas donde tendremos la posibilidad de gozar de la danza del mundo en Oaxaca. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hasta entonces.